Bueno, esta clase quedó desfasada, me parece absolutamente, porque era de junio, pero bueno, acá estamos. Eh, la idea es hoy hablar un poco de síndrome nefrítico. Hablaron con Bel, ¿no?, de nefrótico el otro día. Eh, los objetivos de esta clase son definirlo, el síndrome nefrítico, conocer la fisiopatología, conocer las etiologías más frecuentes, sobre todo las más frecuentes en pediatría y cómo es la forma clásica de presentación, conocer la historia natural de la enfermedad, ver los posibles diagnósticos diferenciales y después empezar a conocer un poco las medidas iniciales de tratamiento que competen en realidad al pediatra y cuándo es oportuno hacer la consulta con un especialista. La clase la doy yo y no la da un nefrólogo porque en realidad el síndrome nefrítico es algo que nos encontramos nosotros en la demanda de pediatría, no es algo que llega a un nefrólogo y el nefrólogo lo diagnostica. En general el diagnóstico lo hacemos nosotros y cuando aparecen algunas cosas que vamos a ver después es cuando nosotros le tenemos que dar intervención al especialista si es que lo requiere. Acá porque los tenemos a la vuelta y siempre se los decimos, pero cuando no es tan accesible un nefrólogo infantil, es algo que puede manejar un pediatra tranquilamente. Bueno, la idea es empezar con un caso clínico para después ir hablando de cada aspecto en particular de la enfermedad. ¿Alguno lo quieren leer? Paciente masculino de 8 años de edad, a la guardia de hemangioma. Tiene caso aproximadamente un mes de aparición de lesiones tipo granitos en el pie que trató con una crema. Al examen físico tenía 20 de respiratoria, 80 de frecuencia cardíaca, 130-80 de TA, una temperatura normal y el peso 39.300. Y sí, las lesiones costrosas que decía en el malleolo izquierdo que le habían quedado como cicatrices de esa infección que tuvo. Dice que tiene cefalea, dice que le duele el epigastrio y el resto nada más. Y acá esto es una clase de síndrome nefrítico y es como obvio, ¿no?, que va a tener el paciente un síndrome nefrítico, pero no es tan fácil cuando el paciente viene de la nada y te dice que tiene hinchados los ojos. Porque cuando llega un paciente de la nada y dice que tiene los ojos hinchados, nosotros ¿qué pensamos la mayoría de las veces? Tal cual. Y ahí va el interrogatorio. Y muchas veces los síndromes nefríticos pasan desapercibidos porque se interpretan al principio como una reacción alérgica. Así que hay que estar ahí muy atentos, lo mismo que el antecedente de la infección, no es algo que la gente viene contándote, o sea, hace un mes que tenía granitos en la pierna o me dolía la garganta. Es algo que nosotros tenemos que ir a buscar y preguntar muy dirigido y eso lo podemos hacer cuando ya tenemos la sospecha diagnóstica. ¿Y del examen físico qué les llama la atención? La TA, que cómo está. ¿Cómo nos damos cuenta que un paciente de 8 años está hipertenso? Muy bien, ¿todos saben sacar los percentilos de TA con las tablas? Si alguno tiene alguna duda, después nos pregunta. Sí. Este paciente estaba por arriba del percentilo 95, esa presión es alta hasta para un adulto, ¿no? Pero estaba por arriba del percentilo 95. ¿Y algo más? ¿Le preguntarían o querrían saber? Que por ahí nos sirve. El peso anterior. Perfecto. Acá no lo tenemos, o sea, no lo sabía, porque los nenes grandes es muy difícil a veces darse cuenta en una diferencia de 1 kilo o 2, pero si tiene un control previo cercano, por ahí está bueno mirarlo para ver si hubo un aumento de peso significativo. ¿Algo más le buscarían? Que acá no lo dice. Perfecto. ¿Y algo más? Acá dice que tiene edema bipalpebral, pero nosotros en el examen físico tenemos que objetivar también si hay más edema, digamos. ¿Y dónde buscamos el edema? Perfecto. Y después una cosa que estaba, pero a diferencia de, por ejemplo, el edema que puede haber por una reacción alérgica, el edema, es por sobrecarga de líquido, tiende a bajar a las zonas de clima. Entonces es muy común que a la mañana puedan tener edema bilateral y a lo largo del día desaparezca de la cara y esté en los pies. Hace 2 minutos internamos a una nena en la sala 3 que le pasó eso, se despertó con los ojos hinchados. La madre le preguntó si se había golpeado, si le había pasado algo, no le había pasado nada, se va al pediatra. Y el pediatra, cuando la ve llegar, ya no tenía más edema en la cara. Y entonces le dijo
creía que estaba con sueño, cansado, dormido, y no lo jerarquizó. Después, a lo largo del día, la madre notó que tenía el pie hinchado. Pero si uno no lo va a buscar, eso también es importante, que va cambiando la zona según la posición que haya adoptado el paciente, donde lo vamos a encontrar. También es difícil encontrar edema en los pies y es un paciente que está acostado y nunca baja los pies. Por ahí lo vamos a encontrar en la zona sacra, en otros lugares. Así que eso también es importante. Bueno, y ahora viene, ¿qué le pedirían a este paciente en la guardia? O sea, un laboratorio con función renal. Ujú, No. sí. Acá yo no sé que el paciente tiene un síndrome nefrítico, o sea, tiene hipertensión y tiene edema. Cualquier enfermedad renal puede dar hipertensión y edemas, ¿no? Y en un paciente de 8 años, que esté en una edad ahí medio intermedia, hay otras cosas también que tenemos que mirar. O sea, está bien pedirle por la hematuria el sedimento o la orina completa. Y el hemograma y la función renal, perdón, lo dije yo. ¿Con qué la acompañaría? Gamma, PCR, Bien. proteínas totales. El hemograma para ver qué también. Sin pensar en nefrítico, ¿eh? En un paciente con edemas y hipertensión. Muy bien, ¿para qué? Una anemia dilucional es una posibilidad o un paciente que tiene hematuria y proteinuria, que tiene edemas y que tiene hipertensión, con una función renal que todavía no conocemos. Pero ¿en qué piensan ustedes acá en pediatría que tienen que descartar? No tiene la historia, o por lo menos no se la preguntamos, digamos, pero ¿cómo? Bien, perfecto. Siempre hay que tenerlo en la cabeza, porque no es tan fácil darse cuenta cuándo es una glomerulonefritis por estreptococo o cuándo es una microangiopatía por un SHU. Hay que tenerlo en la cabeza y buscarlo. Pero bueno, acá le pidieron y tenía 8.500 blancos, 9,6 de hemoglobina, 32 de hematocrito con plaquetas normales. No dice que tuviera esquistocitos ni nada, por lo menos en el laboratorio. Una urea de 0,55, una creatinina de 0,74 y en la tira reactiva tenía pH ácido, densidad 1030, 3 cruces de proteinuria, 3 cruces de hematuria y un sedimento con leucocitos y hematíes campo semicubierto con cilindros hialinos, granulosos, hemáticos y leucocitarios. Que haya cilindros en el sedimento, ¿qué nos dice? ¿Alguno sabe? Que daña a nivel del sur, ¿no? Conector y sur. Para que se forme el cilindro, eso que se está formando ahí tiene que estar filtrado. Pues, o sea, pasó por el glomérulo. Puede ser que haya una lesión tubular agregada, pero en general cuando se forman los cilindros, lo que nos dice es que el filtrado del glomérulo no está funcionando bien porque habitualmente no tienen que pasar ni hematíes ni glóbulos blancos por el glomérulo. Cuando pasan por el glomérulo y quedan en el lugar, digamos, urinario donde tiene que estar la orina, se forman los cilindros porque pasan por los túbulos. Y eso es lo que se ve en el sedimento. Bueno, ¿cómo definimos el síndrome nefrítico? Es una entidad clínica que se caracteriza por la instalación súbita de hematuria glomerular en el 100%, que es esto que decía un poco Cami, que la hematuria es durante toda la micción, suele ser más bien marrón oscura, no es tan roja cuando se ve, solamente el 30% es macroscópica, sino es microscópica y la vemos en el sedimento. Cuando la vemos en el sedimento podemos ver los cilindros que nos hace ver que es una hematuria glomerular, o hay otra cosa que se puede ver en el sedimento. ¿Alguno conoce qué se ve cuando pasan los eritrocitos por el glomérulo? ¿Se acuerdan? Esto es de semiología. Se ven eritrocitos dismórficos, o sea, yo veo los eritrocitos en el campo del sedimento, pero se ven como vesículas o eritrocitos deformados porque pasaron por el glomérulo y ahí se deforman. Eso a veces lo informan en el laboratorio cuando nosotros pedimos el sedimento. Después, proteinuria, que en general es de rango variable, la mayoría de las veces es de rango no nefrótico. Si bien en adultos se define como más de 3,5 gramos en el día, en pediatría es más de 50 miligramos kilo día la proteinuria de rango nefrótico.
que solamente la podemos medir si medimos una orina de 24 horas. Y a estos pacientes en general no les estamos midiendo una orina de 24 horas, por lo menos al inicio. Así que para darnos cuenta del rango de la proteinuria, ¿qué usamos en una guardia, por ejemplo? ¿Saben? ¿Se los dijo Bel en la clase pasada? No sé. No vi. En una orina aislada se puede pedir, se los digo yo rápido, un índice proteinuria creatininuria. Si es mayor a 2, quiere decir que la proteinuria probablemente sea de rango nefrótico. En el síndrome nefrítico no es frecuente que sea de rango nefrótico, pero tenemos que estar atentos porque puede estar asociado a un síndrome nefrótico y eso cambia un poco el tratamiento. Después está presente casi siempre la oliguria, ahora lo vamos a ver en la fisiopatología porque está presente la oliguria, y el edema en la mayoría de los casos y muchas veces es el motivo de consulta. La mayoría de las veces en el síndrome nefrítico el edema no es anasarca generalizado como en el nefrótico, sino que es algo más leve que a veces puede pasar desapercibido y uno lo tiene que ir a buscar. Puede haber un grado variable de insuficiencia renal y en general aparece hipertensión arterial, que es volumen dependiente en el 60-80% de los casos. Bueno, acá hay algunas fotitos, ahí están los cilindros, cómo se ven los cilindros hemáticos y cómo se ven los eritrocitos dismórficos ahí en el sedimento, ven que como unas vacuolitas que le salen, eso habitualmente no se ve. Y después el edema, que está, como dijo Ana, en las zonas de Cleaves, a la mañana suele ser bipalpebral y después va a las zonas de Cleaves del cuerpo. Muchas veces puede confundirse con la reacción alérgica, así que hay que estar atentos a eso, preguntar bien la historia, ver si tuvo las infecciones previas y enfocarnos. Siempre tomar la presión, la reacción alérgica no debería por qué estar hipertenso. Y siempre ante la duda podemos pedir un sedimento y ya con eso descartamos. Después si hay que hacer otra cosa, la hacemos, pero un sedimento o una tira reactiva en orina es algo muy fácil de hacer y nos quedamos tranquilos. La fisiopatología del síndrome nefrítico en general es por una glomerulonefritis, que después vamos a ver que pueden ser primarias o secundarias, pero que parte siempre de la inflamación glomerular. Y la inflamación glomerular se puede producir por distintos mecanismos que ahí están, la activación del complemento, el depósito de inmunocomplejos, el depósito de antígenos a anticuerpos o el mimetismo molecular, dependiendo de cuál sea, digamos, la causa de la glomerulonefritis. Y esa inflamación glomerular lo que hace es que pasen cosas por el glomérulo que habitualmente están filtradas y producen hematuria y proteinuria principalmente. Cuando el glomérulo se inflama, es una manera muy general de decir se inflama, pero se acuerdan que digamos, la membrana de filtración está formada por las células endoteliales, por las células epiteliales y por los podocitos, que son muy finitos, que, con la membrana basal glomerular en el medio, y después están las células del mesangio que están ahí en el medio. Cualquiera de esas células, por la inflamación y el depósito de inmunocomplejos, puede proliferar. Y cuando prolifera, achica la luz. Cuando achica la luz capilar, lo que pasa es que llega menos sangre y pasa menos sangre por el glomérulo. Eso da una caída de la tasa de filtrado glomerular, que es lo que nos desencadena todo el resto. Como llega menos orina a los túbulos interpretan que el paciente está deshidratado o hipotenso o hipovolémico y lo que hacen es empezar a reabsorber más agua y más sodio y eso es lo que nos genera los síntomas del síndrome nefrítico, que es la hipervolemia con la hipertensión arterial y los edemas, la oliguria, bueno, y la hematuria y la proteinuria que completan el síndrome. ¿Se entendió? Hasta ahí. La causa más frecuente en pediatría de síndrome nefrítico es la glomerulonefritis aguda difusa post-estreptocóxica, que lo que sucede en general es que proliferan las células endoteliales a tal punto que ocluyen casi la luz del glomérulo y eso desencadena todo el síndrome nefrítico. Y la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica es una glomerulonefritis dentro de la clasificación secundaria a procesos infecciosos. El estreptococo betemolítico del grupo A es el más frecuente, pero no es el único agente infeccioso que puede dar una glomerulonefritis y eso lo tenemos que tener presente porque lo vamos a ir a buscar al estreptococo, pero si el estreptococo no está, a veces una neumonía por neumococo puede dar un síndrome nefrítico, el estreptococo viridans también, en general en el contexto de una endocarditis, la varicela, el Epstein-Barr, la candidiasis sistémica, bueno, después hay cosas más raras, casi el 70% se la lleva el estreptococo. Y después tenemos glomerulonefritis primarias, que la más frecuente en adultos es la nefropatía por IgA, y después secundarias a enfermedades sistémicas, en el contexto de un paciente con púrpura de Schollheim-Henoch, que se deposita IgA en el glomérulo y da glomerulonefritis, en el contexto de la microangiopatía trombótica del síndrome urémico hemolítico, en el contexto de un lupus,
pero en general están asociados a otras cosas y son las que nos guían el diagnóstico. La glomerulonefritis post-estreptocóxica es la inflamación aguda inmunomediada del glomérulo posterior a una infección por estreptococo del grupo A. A una infección por estreptococo, y eso lo tenemos que corroborar, porque cualquiera de nosotros puede estar colonizado por un estreptococo y no quiere decir que tenga un síndrome nefrítico por eso. En Latinoamérica, más del 70% de los nenes que tienen glomerulonefritis agudas, la etiología es post-estreptococcus. Y el estreptococo puede producir glomerulonefritis por una infección faríngea o por una infección cutánea. Pero no cualquier estreptococo produce glomerulonefritis. Vieron que la proteína M del estreptococo hay muchos números y serotipos distintos, pero hay algunas cepas que son nefritogénicas, o sea que se sabe que pueden producir una glomerulonefritis. Pueden estar en la piel o en la faringe. En general, cuando la infección es faringea, el periodo de latencia es más cortito, 1 a 2 semanas, suele ser más frecuente en invierno, y cuando hay una infección faríngea, los anticuerpos que se elevan en la sangre cuando se produce la infección son los antiestreptolicina O, que son los A. Cuando la infección fue cutánea, el periodo de latencia es un poco más largo y yo lo tengo que ir a buscar porque a lo mejor no se acuerdan que tuvieron una infección hace 4 a 6 semanas. En general es más frecuente en verano, y los anticuerpos que suben cuando se produce la infección no son los ASTO, sino que son los anti-DNase B. Para yo corroborar la infección no me alcanza con un hisopado positivo de fauces, o sea, yo tengo que corroborar el cambio en la curva de A. O unos ASTO positivos, a veces cuando lo hago muy lejos ya no voy a tener el cambio en la curva porque ya están positivos, o si el valor es bajito hay que repetir unos en 15 días para ver que se hayan elevado los anticuerpos y que efectivamente se produjo la infección para poder echarle la culpa de la glomerulonefritis, ¿no? No como vieron que en la fiebre reumática está clarísimo que si uno da el antibiótico puede prevenir, digamos, la aparición de los síntomas de fiebre reumática. En la glomerulonefritis no está tan claro si el tratamiento precoz con antibiótico elimina el riesgo de glomerulonefritis. En realidad se cree que no, porque tiene que ver con una respuesta de antígeno-anticuerpo y mimetismo molecular con las células glomerulares, así que no cambiaría demasiado. Tampoco es que todas las infecciones por cepas nefritogénicas van a tener una glomerulonefritis. Se cree que solamente el 15% son los que lo van a desarrollar. ¿Y quiénes tienen más riesgo de tener la glomerulonefritis? En general, entre los 2 y los 14 años, y le diría que los 2 son muy chiquitos, en general a partir de los 4 es que vemos la glomerulonefritis, que también se relaciona un poco con la capacidad del estrepto de producir la infección, ¿no? Sí es más frecuente en los varones que en las mujeres. Hay asociación familiar y por eso se cree que hay algunos HLA que son como que tienen más predisposición a desarrollar la glomerulonefritis que otros. 40% de los que tienen la glomerulonefritis tienen antecedentes familiares positivos, y también esa es una causa de cuando yo tengo un paciente con glomerulonefritis, uno hace la pesquisa en los hermanos y los familiares en edad de tenerlo, aunque estén asintomáticos, porque tienen más riesgo de tener la misma infección por la misma cepa y generar la glomerulonefritis. Y después, bueno, factores de riesgo más que tienen que ver con lo social y el riesgo de infecciones por estreptococo, pero que no es directamente relacionado como a tener la glomerulonefritis. Bueno, ¿y cómo se presenta? La mayoría de las glomerulonefritis post-estreptocóxicas se presentan como un síndrome nefrítico completo, con hipertensión, con oliguria, con edemas y con hematuria. Ese es del 70 al 75%. Pero una parte se presenta como, o sea, puede presentarse como hematuria monosintomática. O sea, yo hago, o a veces es macroscópica, pero a veces hago un sedimento, encuentro la hematuria y no encuentro nada más del síndrome nefrítico. Y en general estos son los que nosotros hacemos la búsqueda, porque no es que un paciente viene y yo le hago y de casualidad me encuentro la hematuria. En general son los hermanos de los que tienen el síndrome nefrítico que los fuimos a buscar y los encontramos. Un porcentaje muy chiquitito puede presentarse como síndrome nefrótico, y después estas tres son muy poco frecuentes, pero son las más graves, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, la encefalopatía hipertensiva, que se presenta con visión borrosa, alteración del estado mental, cefalea y convulsiones, hubo una hace poquito, y infrecuentemente una insuficiencia renal aguda anúrica, y muy poquitos de estos pacientes van a requerir diálisis. En general,
la oliguria responde a diuréticos, pero puede suceder que tenga una rápidamente progresiva y que requiera reemplazo renal. La insuficiencia cardíaca, la encefalopatía y la insuficiencia renal son muy poco frecuentes, pero de mucha mortalidad. Entonces también nosotros tenemos que irlas a buscar. Les quería decir algo de la encefalopatía, pero se me fue. Ya me la volví. Esto, que la encefalopatía hipertensiva en los nenes, como la hipertensión arterial es de instalación superaguda, o sea, en general se da en el término de algunos días, se da a valores mucho más bajos de lo que se da en un paciente con hipertensión por algún otro motivo, digamos, que se va instalando de una manera más crónica. Así que con valores que por ahí no nos asustan tanto y no son tan altos, qué sé yo, capaz que tiene 140-100, este nene tenía re poquito, y tiene mucho síntoma neurológico, no tengo que pensar que es por otra cosa, es probable que sea por la hipertensión. Bueno. Y otra cosa con respecto a eso, no es algo que tenemos presente en general, pero puede pasar que el síntoma con el que debute sea una convulsión. Entonces, siempre que tengamos un paciente con una convulsión afebril, sí, la mayoría van a hacer un debut de una epilepsia, seguro, pero algunos pueden tomarle la presión y que esté hipertenso, y ahí hacerle la orina y que tenga alteraciones en la orina. Entonces, siempre en un paciente que ingresa con una convulsión, es de buena práctica tener una TA, porque tal vez es una encefalopatía hipertensiva que si no vamos a buscar el resto de las cosas, y además las convulsiones suelen ser eventos que eclipsan y que asustan y que por ahí, si tenía los párpados hinchaditos a la mañana o si lo que sea, o si hizo menos pis, un nene grande, pasó inadvertido, entonces siempre es bueno tener una TA como para que no se nos pase esto. Y además uno no le pega nunca de casualidad el tratamiento de esto, o sea, porque uno no le pone un diurético a cualquier cosa que se le pasa por adelante. Así que si no le buscamos, como que no lo vamos a tratar. Bueno, ¿cuáles son los estudios complementarios que tendríamos que pedirle a un paciente que tiene un síndrome nefrítico? Un hemograma, una función renal, que eso ya lo dijimos. Siempre hay que tener una placa de tórax. ¿Para qué es la placa de tórax? Para ver si una sobrecarga. Perfecta. A veces clínicamente se manifiesta y otras no, pero a mí me habla de otro paciente si yo veo que la placa de tórax ya tiene signos de sobrecarga de edema de pulmón. Signos de sobrecarga como cardiomegalia o hepatomegalia, capaz que se puede ver en la placa, o edema agudo en alas de mariposa, que es lo más frecuente, aunque sea una infiltración alveolar chiquitita, pero ya me habla de mucha más sobrecarga hídrica de la que yo creo que tengo. En general, los pacientes que tienen síndrome nefrítico son nenes grandes, no son bebés. Entonces, uno no tiene un dato tan objetivo del peso, a lo mejor del peso que aumentó, y tampoco la clínica es tan llamativa. A veces tienen una sobrecarga enorme de volumen, que después cuando vemos el peso seco vemos que eran como 10 kilos, y lo único que veíamos nosotros era un poco de edema en miembros inferiores. Así que siempre hay que estar atento y siempre hay que pedirla, porque además si después se produce alguna complicación, también tengo con qué compararla, ¿no? Siempre una orina completa con el sedimento urinario y se pide, cuando ya tengo el diagnóstico de síndrome nefrítico, sí, la orina de 24 horas para poder medir la proteinuria en 24 horas o en la orina aislada, eso se puede pedir por guardia, un índice de proteinuria y creatininuria mayor a 2 me habla de un síndrome nefrótico asociado. Pero siempre un estado ácido base y ionograma para ver cómo están los iones en el contexto de la sobrecarga de volumen, en general la hemodilución puede producir hiponatremia, así que está bueno tenerlo. Y como la causa más frecuente en pediatría es la glomerulonefritis postestreptocóxica, tenemos que pedir un complemento porque, ¿cómo viene el complemento en esta enfermedad? Bien, no hay muchas enfermedades que bajen el complemento, son poquitas, esta es una, así que cuando lo tenemos apoya un montón al diagnóstico y hay que pedirlo. Tarda en llegar igual el resultado, así que en general hacemos el diagnóstico por otro lado, pero siempre confirmo. Después, proteínas totales, albúmina y perfil lipídico se piden para evaluar también el síndrome nefrótico asociado o no. Deberían estar normales. Y siempre hacemos el cultivo de hisopado de fauces y si tenemos lesiones en piel que estén activas como para poder cultivar, lo hacemos. El cultivo de hisopado de fauces lo hacemos siempre porque si eso llega a venir positivo, al paciente no le va a cambiar nada en su síndrome nefrítico, pero si el paciente tiene en un contexto familiar predispuesto una cepa nefritogénica, yo tengo que tratarla para evitar que el resto de los predispuestos tengan una glomerulonefritis, ahí sí. Así que la hacemos siempre
aunque no tenga síntomas. Y después sí tenemos que pedir los anticuerpos antiestreptolicina O con su curva y la streptosima y la antidenasa B, que son los marcadores de la infección por estreptococo. Acá es lo que les dije, el cultivo faringeo no necesariamente indica que la infección sea por estreptococo, porque puede ser portador, la infección se confirma así con la elevación del título de anticuerpos en sangre, sea ASTO o sea anticuerpo antidenasa B. Bueno, cuando a un paciente de estos se les hace una biopsia renal, porque en general con la epidemiología y la clínica, sobre todo si tengo el antecedente, digamos, de la infección por estreptococo y después la puedo corroborar con los anticuerpos, es suficiente para hacer el diagnóstico. Pero hay algunos pacientes que para hacer el diagnóstico certero de glomerulonefritis postestreptocóxica o alguna complicación, necesito hacer una biopsia renal. Ahí sí necesita el nefrólogo sí o sí, y lo tengo que llamar rápido cuando tiene una insuficiencia renal aguda, o sea que aumenta la creatinina más de 0,5 miligramos de decilitro en el día, o cae la tasa de filtrado más del 50% del basal. Cuando no tengo el antecedente de la infección estreptocóxica, si hago los niveles de complemento y el complemento es normal, si tiene un síndrome nefrótico asociado, hematuria, proteinuria o disminución de la función renal o hipocomplementemia, esto lo vamos a ver después, que después de 2 meses no mejora, o síntomas extrarrenales o alteraciones inmunológicas que sugieran una enfermedad sistémica, porque muchas veces la biopsia renal es lo que nos sugiere cuál es la enfermedad sistémica que está causando la glomerulonefritis. Hay un montón de vasculitis, más allá del lupus, ¿no? Pero otras vasculitis o síndromes genéticos que se diagnostican sí o sí con biopsias renales. Me tengo que apurar cuando tengo un paciente en fallo renal. El paciente con síndrome nefrítico no tiene fallo renal y si tiene alguna ligera alteración de la función renal en general, cuando yo pongo el diurético, eso mejora rápidamente, no tiene que empeorar. Si empeora, ahí sí me tengo que apurar porque puedo estar frente a una glomerulonefritis rápidamente progresiva que si uno no instala el tratamiento rápido, puede producir un deterioro de la función renal que sea sostenido. Entonces ahí sí tengo que llamar al nefrólogo para poder hacer el diagnóstico. Para todo lo demás, tenemos tiempo y de ir mirando cómo responde. A este paciente le llegaron después los laboratorios que tenía un complemento que estaba bajito, 0,75 de C3 y un C4 que también estaba bajo, con un ASTO elevado, se confirmó el diagnóstico de glomerulonefritis. Si no hubiera sido una glomerulonefritis postestreptocóxica, ¿qué podría haber sido, no? Y acá tenemos que hacer la primera disquisición, que es el nivel del complemento. Para hacer una glomerulonefritis postestreptocóxica tiene que tener el complemento bajo. Si el complemento viene bajo y la enfermedad es estrictamente renal, lo más frecuente es la postestreptocóxica. Tengo que encontrar el estreptococo después, ¿no? Pero es la más frecuente. Y si no, puede ser una glomerulonefritis primaria, membrana proliferativa tipo 1, que es la que baja el complemento de las glomerulonefritis primarias que tienen que ver con alteraciones y predisposiciones genéticas. Y después tengo que mirar si no tiene síntomas de enfermedades sistémicas. Otras enfermedades que bajan el complemento, les dije que eran poquitas, pero las más frecuentes son el lupus y la endocarditis infecciosa en pediatría. Después la crioglobulinemia mixta, pero es muy rarísimo, y los abscesos viscerales a veces también pueden bajar el complemento. Obviamente que para lupus y para endocarditis hay otras cosas asociadas que son de cada enfermedad y hay que buscarlas. Y si el complemento me viene normal, lo primero que tengo que pensar, a pesar de que es más frecuente en adultos, es la nefropatía por IgA, que en pediatría no es tan frecuente como nefropatía por IgA sola, pero sí es frecuente como parte de una púrpura de Jolene-Henoch. Entonces ahí hay que volver un poco para atrás, a ver si no hubo síntomas, a veces el brote es muy poquitito o un poquito de edema en alguna articulación, hay que buscarlo para ver si no está en ese contexto. Y eso es lo más frecuente. Después otras glomerulonefritis primarias o vasculitis, pero son cosas más del especialista y que en general se diagnostican después de tener una biopsia, ¿no? Bueno, si tengo entonces el síndrome nefrítico agudo aislado y el complemento bajo, lo que tengo que hacer es confirmar que haya tenido la infección por estreptococo con los anticuerpos. Si lo tiene, ya está el diagnóstico, pero para terminar de confirmar que fue una glomerulonefritis postestreptocóxica y no fue otra cosa, tengo que corroborar la normalización de los niveles del complemento en 6 a 8 semanas.
Si todo eso sucede, ya está. Lo que tuvo fue una glomerulonefritis postestreptocócica y nada más. Ahí no, fui para el otro lado. Si no tengo los anticuerpos o no se normaliza el complemento a las 6 a 8 semanas, tengo que pensar en otras cosas y ahí tengo que hacer la consulta con el nefrólogo que probablemente indique la biopsia renal. Ahora sí, ¿cómo se trata un paciente que entra con un síndrome nefrítico a la guardia? Este paciente que llegó, ustedes lo diagnostican, tiene un síndrome nefrítico y ¿qué hacen? Están en el consultorio de la guardia. ¿Lo mandan a la casa? Se indica dependiendo del sodio. ¿Se internan todos? ¿Y si tiene edemas? ¿Estás en una función renal conservada, digamos? Estado libúrico. Ujú. ¿Cómo? En general, cualquier signo de sobrecarga hídrica es criterio de internación, porque nosotros no sabemos para dónde va a ir ese paciente y puede terminar en una encefalopatía hipertensiva o en una insuficiencia cardíaca. Así que si tiene un poquito de hipertensión o un poquito de edema o dice que hace menos pis, el criterio es la internación. Muy poquitos pacientes con síndrome nefrítico pueden manejarse ambulatorios y en general no son los que tienen síndrome nefrítico, porque si no, no cumplirían el síndrome, sino que son las hematurias monosintomáticas que se diagnostican en general por un conviviente con síndrome nefrítico. Pero si tiene algún signo de hipervolemia, ese paciente no puede irse a su casa porque no sabemos, digamos, qué va a pasar con su diuresis y qué va a pasar con su sobrecarga hídrica. Así que todos los síndromes nefríticos propiamente dichos tienen criterio de internación. Así que lo internamos. Lo que dijo Haas, la restricción precoz de sodio es la primera medida. Si yo dejo que consuma sodio, va a aumentar todavía más la reabsorción de sodio y agua y aumenta todavía más la hipervolemia, así que la restricción de sodio es lo primero. Y después, un balance estricto ingresos y egresos. Lo que yo tengo que generar cuando interno a este paciente es que tenga un balance negativo. Porque si tiene signo de sobrecarga, ya tiene arriba algo de líquido que a veces lo podemos cuantificar con el peso y a veces no, pero necesito lograr un balance negativo. Para lograr un balance negativo, lo primero que tengo que hacer es restringir los ingresos. Así que lo que se hace es restringirlo a las pérdidas insensibles, o sea, 400 mililitros por metro cuadrado, y a eso se le agrega, una vez que ya conocemos la diuresis, la mitad de la diuresis. No necesariamente tiene que ser endovenoso y de hecho lo ideal es que no sea endovenoso, sino que sea bioral para que el mismo paciente sea el que maneje esos líquidos. Si hay edema o signos de hipervolemia leves. Ahora, si yo tengo hipertensión, la restricción es 0. Si yo ya tengo tal hipervolemia que al paciente le genere hipertensión, no tengo que ni siquiera aportarle, por lo menos al inicio, hasta que yo obtenga una buena diuresis con el diurético que vamos a poner, las pérdidas insensibles, porque yo no sé en qué momento cruza la línea de la insuficiencia cardíaca y le genero los síntomas de sobrecarga. Así que hasta ese momento, hasta que yo no tenga una buena respuesta diurética y vea que el paciente está orinando efectivamente y que respondió y que la presión se mantiene, y por lo menos no sigue subiendo y no tiene síntomas respiratorios, nada, 0. No se va a deshidratar porque está hipervolémico. Así que quédense tranquilos, no le pongan nada, ni vía, ni nada, y le indican, bueno, salvo que le quieran poner la furosemida endovenosa, que ahí sí va a necesitar vía, pero sin plan. Si tiene hipertensión, ya tiene indicación de diuréticos, aunque sea poquito, aunque tenga 130-80. Tiene indicación de diuréticos para bajar la presión. La hipertensión es volumen dependiente, así que va a bajar con diuréticos, no es como en los adultos. En general no hay problemas de manejarlo con diuréticos y la dosis es una dosis alta. Se inicia con 1 a 2 miligramos kilo dosis. Vieron que nosotros en general ponemos 1 miligramo kilo día repartido. No, cuando están hipertensos le ponemos 1 miligramo kilo dosis, miramos la respuesta hasta que logremos un balance negativo. Cuando logramos el balance negativo, ahí le podemos dar las pérdidas insensibles y después dejarlo con diuréticos cada 6 o cada 8 horas, dependiendo, tratando de lograr un balance negativo, siempre controlando la presión, ¿no? A veces, cuando hay encefalopatía hipertensiva, sobre todo, es necesario un tratamiento más invasivo de la presión arterial y ahí sí necesitamos hipotensores.
que lo que se usa es a veces nifedipina sublingual, pero en general estos pacientes entran a terapia y lo que más se usa ahora es el goteo de la betalol, a veces nitroprusiato, pero en general usan más la betalol. Eso no es algo que se haga en general en la sala. Cuando nosotros necesitamos un manejo invasivo de la presión arterial, se hace en una terapia intensiva, primero porque necesita un monitoreo muy eh, seguido, digamos, de la presión y de hecho, idealmente un monitoreo invasivo de la tensión arterial. No podemos estar dependiendo de si el manguito le anda o no le anda, si se le mueve, si me marca. Así que eso se hace en general pasando a terapia intensa. Igualmente la mayoría de las veces responden con diuréticos y a veces, muchas veces la causa es que la dosis del diurético no es la correcta. Se puede aumentar cuando tengo síntomas hasta 8 miligramos kilodosis, que es un montón. Así que no tengan miedo si le pasan a uno y no respondió de pasarle a 2 o a 4. Cuando el síntoma es ya la insuficiencia cardíaca con signos de sobrecarga, la dosis del diurético se duplica, es de 2 a 4 miligramos kilodosis endovenosos y se puede repetir cada 4 horas si es necesario hasta que ceden completamente los síntomas de sobrecarga. ¿Cuáles son los síntomas de sobrecarga? O sea, ¿cómo me doy cuenta que el paciente tiene insuficiencia cardíaca? Tercer ruido, es uno, dale, otro. Ingurgitación yugular. ¿Qué más? Rales crepitantes vivasales. Otro más le falta. ¿Cómo? Tercer ruido sí, que el galope sería como el tercer ruido. ¿Qué más? Hepatomegalia, perfecto. Y nos falta un síntoma clínico, que es taquipnea y disnea, en realidad. Más que nada el paciente refiere que le cuesta respirar, a veces desatura un poco aire ambiente y quieren estar todo el tiempo sentados, porque donde los acostamos no toleran el decúbito y no pueden respirar. Así que si tiene cualquier signo de insuficiencia cardíaca congestiva, le pongo el diurético a 2 a 4 miligramos kilodosis y lo repito mientras sea necesario hasta que sean los síntomas, siempre y cuando tenga respuesta diurética. Si el paciente asocia una insuficiencia renal, vamos a necesitar otras cosas, pero en general, por la glomerulonefritis, alcanza con los diuréticos. Bueno, la mayoría de los pacientes evolucionan favorablemente si tienen una glomerulonefritis postestreptocóxica y a los 7 a 10 días del tratamiento desaparece el edema, vuelve a aumentar la diuresis, dejan de requerir diuréticos si los tenían, la TA se normaliza. La hematuria puede persistir algunas semanas y la proteinuria se negativiza entre las semanas 4 y la 12. Eso sí se puede seguir por ambulatorio. Una vez que el paciente mejora el edema y mejora los niveles de TA, puede seguirse por ambulatorio. La función renal suele normalizarse en los primeros 10 a 15 días y el complemento se normaliza entre la cuarta y la octava semana. Acuérdense que es necesario corroborar que se normalizó si estaba bajo. Este paciente al principio, cuando llegó, le habían indicado dieta hiposódica, restricción hidrosalina, control de peso, TA y balance, y no le habían indicado diuréticos. Ahora, retrospectivamente, uno puede decir que el paciente ya estaba hipertenso, así que necesitaba los diuréticos, pero no se lo habían indicado, y a la 1 de la mañana llaman porque el paciente tenía dificultad respiratoria, saturaba 94, 110 de cardíaca, 40 de respiratoria y tenía reales crepitantes en los dos campos pulmonares con disnea cuando que mejoraba al sentarse. Así que se le indicó furo a 2 miligramos kilo y después 1 miligramo kilo día cada 8 horas. Con eso respondió bien a las 4 horas, tenía una diuresis de 930 mililitros y ya sin disnea. Y después, a las 3 semanas, resuelve el cuadro clínico y miren el peso con el que se fue, digamos. Tenía 35.700 para un previo de 39.300, una TEA normal con signos vitales normales. Que a veces es lo que yo les decía, en nenes grandes es re difícil de medir cuántos kilos tiene arriba si es que no tiene un peso muy cercano. Porque no se nota que tiene tanto. Este nene tenía solamente un poco de edema bipalpebral y había llegado a tener 5 kilos arriba. Y fíjense que en un rato nada más, habiéndolo dejado con la restricción de sodio y las pérdidas insensibles, hizo el edema agudo de pulmón. Y es una historia que pasa muy frecuentemente, no es que fue una historia que pasó una vez y nunca más. Suele pasar que pasan en un segundo de tener hipertensión a tener insuficiencia cardíaca. Así que hay que estar como muy atentos con eso, muy arriba del balance, muy arriba de la presión y no tener miedo de indicar furosemida porque son pacientes que están sobrehidratados, así que no van a tener deshidratación. Siempre es por hipervolemia el síntoma. Es preferible poner a veces un poco de furosemida además y quedar más tranquilos. Y después al otro día se baja si es necesario. 2 meses después tenían la química sanguínea normal con niveles de complemento normales.
Así que su diagnóstico fue una glomerulonefritis post-estreptocócica. Bueno, ¿preguntas? Ahí nosotros podríamos tratarnos con pediatras, no es necesario que vaya nefro en ningún momento si ya resolvió todo sin No, complicaciones. si todo se va dando como vos esperás para diagnosticar una glomerulonefritis post-estreptocócica, podés no hacer la consulta con nefro en un momento. En general, los pacientes que tuvieron una glomerulonefritis a veces necesitan seguimiento por un nefrólogo porque después pueden desarrollar hipertensión o algún grado de insuficiencia renal. Si es post-estreptocócica es rarísimo, se resuelve ad integrum, pero si hay algo que se sale de lo normal, está bueno al menos hacer una consulta ambulatoria. No los necesitamos para el manejo de internados, salvo que necesite una biopsia renal de urgencia, que ahí sí, porque tal vez haya que inmunosuprimirlo para evitar la glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero si no, en el síndrome agudo, en la internación, no es necesario. Después sí, un seguimiento por un nefrólogo, como cualquier paciente que tuvo una glomerulopatía, porque va a necesitar un seguimiento a largo plazo para ver que no tenga hipertensión o algo secundario. Al principio la dieta hiposódica hay que dejarla indicada y después, bueno, ir viendo cómo evoluciona. Pero sí la puede tratar un pediatra del inicio hasta el final si todo se va dando como una glomerulonefritis post-estreptocócica. Los controles de laboratorio cada cuánto necesitan viendo interna como para completar esto de si necesita la biopsia por la alteración de la función. En general le hacemos al principio cada 24 horas, como para ver cómo va aumentando la creatinina, si es que aumenta, y si vemos que 2 o 3 días esté estable, ahí podés espaciarlos un poco más. Pero los primeros 2 o 3 días necesitas hacerle, porque además necesitas hacerle, además de la función renal, un estado ácido base ionograma. No se olviden que ustedes le están poniendo un montón de furosemida, que obviamente que le va a servir para la hipervolemia, pero le estás deplecionando de potasio, de sodio, bueno, y un montón de cosas que uno tiene que seguir porque a veces hay que ir corrigiendo cosas. Los primeros 2 o 3 días es cada 24 horas, si es que no necesita más de un control en el día, si es tipo potasémico o algo que nos llame la atención. Por lo menos para ver cómo sube la creatinina, si es que sube, y el estado ácido base ionograma y la función renal. Después ya los podemos espaciar y después recién, una vez que mejora los síntomas de hipertensión, se puede evaluar recién a las 6 a 8 semanas con todo, como para ver que haya quedado todo bien. Pero al principio sí hay que estar atrás de la función renal. Y la hematuria, viste que decía que podía persistir. Hay un tiempo límite nuevo que. No, en general 8 semanas. Cuando se normaliza el complemento, ahí ya se normaliza la hematuria. Pero en algún momento tiene que desaparecer, digamos. Si no desaparece, hay que estudiar. 12 semanas podría ser el límite, capaz. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora van todos hasta la 3 a ver a la nenita nueva.